Muchísimas gracias, Luis Felipe y Michelle, por estar aquí con nosotros en Adopción de Corazón. Estamos súper contentos. Recién publicamos un blog que nos compartieron de su experiencia, que tienen 3 hijos por adopción en Sí, 2 así, procesos de adopción, sí, ¿cierto? así es. Muchas gracias a ti también por la invitación. No, súper contentos y nos está gustando que también las historias que la gente nos está compartiendo no es solo de un solo país. Ustedes están en Chile, Michelle me Ujú. dice que eres panameña, hace poco publicamos un video de una mamá en México, nosotros adoptamos en Colombia, entonces estamos viendo un panorama de América Latina y eso también es el deseo de nosotros en Adopción de Corazón. Entonces, para los que no han leído el blog, se lo recomendamos. Está súper bien escrito. Gracias, Michelle. Y ahí les cuenta un poquito, muy resumido, pero de cómo fueron esos procesos, ¿cierto? Así Eh, es. entonces, hoy vamos a hacer otros preguntas. Por ejemplo, eh, para ustedes, tal vez nos pueden empezar contando algo de cómo sus vidas han cambiado con la llegada de estos niños a la casa. Muchísimo. Muchísimo, 360, como dicen. Sí. Pero dale tú nomás. Bueno, nosotros prácticamente de un día para otro pasamos de ser 2 a ser 4, Ay, sí. con justo cuando, bueno, nosotros tenemos una historia que nosotros decimos que nosotros fuimos al sur a buscar a nuestros hijos, Al sur de Chile. al sur de Chile. Y que finalmente son como las diosidencias, como uno dice, de que todo encajó para que llegaran nuestros hijos en ese momento y tuviéramos los espacios necesarios también para adaptarnos. A Luis Felipe lo habían trasladado por trabajo al sur de Chile, nosotros vivimos en Santiago de Chile, lo trasladaron al sur, a Puerto Varas, y empezamos justo el año anterior, a fines de año, a hacer el primer proceso, y todo la verdad es que se dio bastante rápido, más rápido de lo normal, yo creo, y finalmente ya estando allá, Sí. se concretó la llegada de nuestros 2 primeros hijos. Sí, cuando Michelle dice que, o Michi le pueden decir, habla de que fue bastante rápido, es porque los procesos en general para este tipo de, digamos, para la adopción y todo, suelen durar más de un año en Chile, por lo menos. Y Sí, en y creo nuestro que en caso, muchos países. sí, en nuestro caso personal, el primer proceso, desde que iniciamos las primeras charlas hasta que llegaron los niños, fueron 9 meses, ¿ya? Lo cual es Un bastante embarazo. rápido. Un embarazo. Un embarazo de mellizos, como dice Claro. el gemelo. Mira, lo más, bueno, una de las cosas al inicio, claro, como decía Michi, es esta pareja de niños que llega a la casa, pero no son guaguas. Ese es un detalle bien importante, porque llegan No niños son bebés para el resto del continente, ¿no? sí, no son bebés, exactamente, guagua en Chile, ¿verdad? No eran bebés. No eran bebés. Uno tenía 7 años y la otra tenía 1 año 11. 1 año 11, 2 años se considera un bebé, pero el de 7 años yo creo que fue el primer mayor desafío, en cierta forma. Claro, porque los miedos que uno tenía, como me dirá mamá, me verá como su mamá, teniendo también ya un concepto de su otra mamá, ¿cierto? Su mamá biológica. Y con recuerdos, con algo Con de recuerdos, totalmente. relacionamiento con ella. Sí, sí, habiendo vivido estos primeros 6 años de vida con ella. Entonces, uno de los desafíos primeros era, obviamente, como adherirnos nosotros a esa historia previa y también incorporarla a nuestras vidas para acompañarlo, ¿cierto?, con esta historia pasada, pero también empezar a trabajar nuestra propia historia con ellos. Entonces, eso también fue un proceso de poder escucharlo, ¿cierto?, entender un poco el contexto del que venía, contenerlo y acompañarlo y empezar a armar nuestras propias rutinas. Y yo creo que eso también fue bastante difícil, el tema como de las rutinas
incorporando 2 niños, porque nosotros teníamos nuestras Sí. rutinas donde no había mayor decisión que ya, ¿sabes qué? Este fin de semana nos queremos ir a tal parte, o ya, listo, Sí. vamos a salir, nos vamos a juntar con amigos, qué sé yo. Y O el obviamente, hecho de alistarse en la mañana, ¿no? claro, Yo el me alistar alisto y ahora 2 está personas más. Todas esas cosas, el incorporar sus horarios de siesta o no siesta, de alimentación, el tipo de alimentación, todo eso. Entonces, eso cambia de un día para otro y es un desafío, aunque uno crea que quizá es algo súper natural que se da, claro, se va dando con el tiempo, pero en nuestro caso fue de un día para otro. Exacto, sí, Sí. sí. Así que en ese sentido, claro, el que 2 personitas dependían totalmente de nosotros eh, es una gran responsabilidad. Entonces, en ese sentido, es adaptarte a sus necesidades, priorizarlos en todo momento y además estar dispuestos y totalmente conscientes de que estamos en un proceso de generar un vínculo, que van a haber desafíos y que también tenemos que ganarnos su confianza finalmente. Ujú, ujú. Y Eso de fue, ahí, ay, perdón, ¿no? Sí, de sí, sí. cuando adoptaron a los primeros 2 y luego adoptaron al tercero, ¿cuánto tiempo pasó? Como 3 años más o Sí, menos. como 3 años. Okay. 3, 4 años. Ok, Sí. entonces ya para la llegada del tercero, ¿hizo como el mismo choque, digamos, al sistema familiar o era más Sí. fácil la adaptación? No, también fue un choque porque eh, es bien raro, pero claro, como nosotros ya habían llegado primero Luis y Colomba, no sé si podemos decir nombres, pero Luis y Colomba, y ellos eran más grandes, el choque, claro, fue fuerte porque fueron mellizos, un poco más grandes, O sea, pero no me hizo, pero no son mellizos, Llegaron juntos. Ujú. llegaron juntos y tuvimos que adaptarnos a todo eso. Cuando llegó Juan, que es el menor, Juan llegó de 6 meses. Mm, Entonces nos tuvimos que adaptar a funcionar en torno a un bebé. sí, Entonces ahí también tuvimos que volver a adaptarnos todos. O sea, sí. O sea, porque claro. en, los 2 mayores, Juan y Luis y Colomba, perdón, ya estaban como en una etapa de mayor autonomía y como que ya habíamos pasado todo el proceso que llaman luna de miel, ¿cierto? Ujú, Donde al principio es como que siempre ellos están tratando de, desafiarte. no solo No, o sea, desafiarte, como desafiarte, de ver los de ver los límites, límites y todo de eso. de eso ya probar. está pasando. Y eso ya estaba como, ya había decantado, ya estábamos como bien armados, etcétera. Y claro, llega este bebé que nosotros no habíamos tenido la experiencia previa del no dormir, despertarte cada ciertas horas a darle de comer, etcétera. Darle la leche en la La madrugada, leche. todo eso que hasta el Fue día la de hoy primera vez, sí. fue la primera vez que llegamos a esa instancia. Antes nos Ujú, saltamos ese paso, nos saltamos porque claro. ya éramos grandes. Claro, porque mientras yo los escucho, estoy pensando en una amiga colombiana que tiene 3 hijos, pero biológicos, que tal vez tienen como estas mismas diferencias de edad. Y estaba pensando, bueno, pues cuando ella se entera de que está embarazada por tercera vez y ya tiene una adolescente, un niño como de edad escolar y ahora un bebé, fue un choque. Pero el detalle que ahora mencionas, Luis, es muy importante, yo creo, para nuestra comunidad de que son etapas que tal vez no hemos tenido el privilegio, la experiencia de caminar con nuestros hijos. Entonces es algo nuevo en comparación con esta amiga nuestra que ya sabía lo que era. Ya Eh, sabía lo que era porque efectivamente había caminado ese proceso. En nuestro exactamente. caso Era totalmente nuevo. era totalmente nuevo. Y para el caso de muchas familias de adopción que llegan hijos, digamos, de cierta edad o diferentes edades, es caminar, es partir caminando en un camino que ya venía construyéndose de una forma. Entonces, es adaptarse a ese camino, adaptarse a ese niño o niña, digamos, y construir un nuevo camino hacia adelante, Complementando. complementando. Sí, sí, me gusta esa imagen de ver cómo estamos construyendo un camino que ya viene.
Así es. está no construido. Ajá, ajá. Y no sé de todo eso si hay algo como que ustedes pueden decir, esto ha sido lo más sorprendente o chocante y esto ha sido lo más difícil. Sorprendente puede ser positivo o negativo, no sé. Y algo que haya sido lo más difícil. Mire, sorprendente son muchas cosas. Yo creo que uno no para de tener sorpresas. Yo creo que la sorpresa más reciente que tuvimos fue el año pasado, cuando el más pequeño, que es afrodescendiente, estábamos en un desayuno, un almuerzo, estábamos en una comida, eh, y él nos dice, estábamos hablando del tema de la adopción, él nos contaba que él había nacido de la De guata, mi guatita, decía él. Sí. De mi barriga, de mi... Ajá. y nosotros le decíamos, le tratamos de explicar que no, que él nació del corazón de los papás y que... Estuvo en otra barriga de otra... Claro, es Ujú. súper difícil para un niño pequeño. Porque él Y tiene, ¿cuántos años habrá? Ahora tiene 4. tiene Uy, 4. sí. Sí, y Está eso apenas lo dijo construyendo ese cuando tenía concepto. 3. Eso lo dijo cuando tenía 3. Entonces estábamos, Ujú. estábamos en esta conversación y estaban los dos más grandes, que también le trataban de explicar a su hermano, digamos, explicarle que ellos Que fueron también, adoptados. que ellos también habían sido adoptados, que venían de otra barriga, de otra mamá y todo. Y él, 3 años, dice, mira, la verdad, O sea, le dijo así como, yo no, ustedes sí, pero yo viene de la guatita de la mamá. eso me dice como la sorpresa agradable que uno Que uno puede... se ríe porque al final él se siente tan parte que él como que no, quizás ustedes son distintos, pero yo soy igual. Y él es Sí. afrodescendiente, entonces... Pero con el tiempo también ha ido entendiéndolo. O sea, por ejemplo, también nos pasaba que la pobre Colomba también, cuando era chiquitita, que tenía 3, 4 años cuando nos bautizamos, Sí. y tenía un enredo entre el bautizo, que la adopción, que qué sé yo. Entonces, mis vecinas la ven toda vestidita, linda para su bautizo. Entonces, ellas sabían que los íbamos a bautizar ese día. Entonces le decían, ay, Colomba, te ves tan linda. ¿Qué están celebrando? Y ella, así súper emocional, le dice, que me adoptaron. Y era que Ay, la habían bautizado. Entonces, también se generan esas cosas que obviamente entre más chiquititos son, hay como mucha confusión, pero van ellos también dándole sentido a esto poco a poco a medida que van creciendo y le van dando como su propio exactamente. significado. Sí, Sí, y van captando y teniendo vocabulario sí. para hablar del tema. Sí, qué bueno. Es genial. Y yo creo que una de las cosas más difíciles ha sido la adaptación continua, ¿ah? Porque van recorriendo este camino y se van volviendo adolescentes, que uno toma recuerdos de lo que era el pasado de uno cuando adolescente, cuando más joven y todo. Hoy día yo creo que una de las cosas más difíciles es que se están adelantando un poco o mucho a la edad, digamos, porque cuando uno se acordaba, yo cuando tenía 15 años, yo jugaba todavía con mis amigos. Hoy día ya están en procesos de salir a bailar o juntarse a hacer cosas que a mi edad no eran factibles. No era. Entonces, ese tipo de adaptaciones son difíciles. Y por otro lado, también, cuando llegó Juan, también se nos produjo una especie de, no de quiebre, pero sí de cambio, digamos, de familia y tuvimos que recurrir en ese momento a una psicóloga para, para poder apoyarse a nivel familiar y poder estabilizar la familia. Claro, porque como dicen, mucha gente te dice, uno tiene 2 manos para 2, como que es mucho más abordable 2. Ya el tercero significa como ya dividirte entre 3, que entre 1 ya es quizá un poco más No simple. tienes 2, que hacer malabares. claro, Sí. ya los 3 es como malabares. Y yo creo que eso quizá también ha sido uno de los grandes desafíos, el poder estar, como tener la flexibilidad y también obviamente los conocimientos que nos han dado también especialistas o qué sé yo, para poder abordar las necesidades de cada uno con sus distintas personalidades, edades, gustos, etcétera. Entonces ahí también uno, como decimos, es como que vas haciendo malabares, pero a la vez poco a poco te vas adaptando y ya como que después fluye. Pero en un principio, claro, es como un desequilibrio y es volver a equilibrar todo. Sí.
Y cuando ustedes entonces acudían a esta terapia, ¿fueron los 4, los 5 o fueron ustedes 2? ¿Cómo fue? Íbamos mezclando. Sí. O sea, como que obviamente hizo como una evaluación sistémica, en base a eso de repente trabajaba con nosotros 2 o con uno, después con él, como que iba variando la modalidad. Sí. Ujú, ujú. Y de También pronto, hemos tenido a nuestro hijo con psicólogo. La verdad es que si los hemos tenido que llevar a terapeuta ocupacional o fonoaudiólogo o lo que sea, lo hemos hecho también. exacto, sí, eso yo creo que no solo es para los padres por adopción y acogimiento, pero No, especialmente para nosotros como tenemos que hacernos amigos de todos los especialistas, Sí, exactamente. como los pobres niños a veces están como, ¿por qué tengo que ir a tantas terapias? Pero sí, bueno, en parte por este camino que ya se fue desde antes construyendo y tal vez le faltaban algunas cosas en cuanto al desarrollo, puede que necesitan más apoyo, por ejemplo, de terapia ocupacional o lenguaje, cosas así. sí. Eh, no sé si de ese proceso de terapia o cualquier otra fuente, ¿tienen algún recurso que digan, eso ha sido súper útil y quisiéramos recomendarlo"? Para mí, yo creo que también para los dos, lo que, lo que más me ha quedado como grabado es el hecho de que por mucho que uno quizá esté en una situación donde quizá hay una pataleta o un enojo o una situación de conflicto, nunca dejarlos solos. Mm, Siempre mantenerse presente, aunque sea en silencio, pero ujú, siempre estar presente, que ellos sepan que uno siempre está ahí y que somos incondicionales, porque el hecho de quizá no, te castigo, te fuiste a la pieza o ya quédate aquí, yo me voy, de repente no es tan positivo para ellos porque es como, ya, me está dejando. Y yo creo mm, que se aplica a todos los hijos, no porque sean por adopción o no, el hecho de que sepan que por muy difícil que esté la situación, uno tiene que tratar de mantener el control, aunque a veces es difícil, y mantenerse cerca, por lo menos que te tengan en un lugar donde puedan ver que tú estás accesible, como eso, ujú, el estar accesible. Sí, yo creo que otra de las cosas que es súper importante y que a uno a nosotros nos lo dieron en las terapias, y que poca gente, esto sirve para ambos dos casos, tanto para adopción como biológicos, pero nadie te lo dice, es que siempre las parejas nosotros fuimos criados de una forma distinta, tanto Michelle como yo, claro. y la manera Intuitiva. intuitiva de crianza va a venir por cómo nos criaron a nosotros Ujú, anteriormente. Y si nosotros no somos capaces, con Michelle, yo y Michelle, de acordar al menos ciertas cosas de cómo los vamos a criar, ellos van a ver diferencia cuando los estemos criando o estemos dándole instrucciones o estemos enseñándole algo. Entonces, eso los puede confundir. Y para no sí, generar confusión, es muy importante Estar alineado. estar alineado. Eso yo creo que es fundamental. Muchas veces uno se desalinea tranquilamente porque se le olvidan estas cosas. Y es bueno mencionarlo también, pero porque es natural también. Si no hay que ser perfecto, nadie es perfecto. claro. Eh, pero sí, al menos tener eso consciente ayuda mucho y fortalece mucho, porque además en la adopción el niño lo que necesita es seguridad. Ujú, Y Y los límites claros y dan seguridad. los límites claros y alineamiento de seguridad. Y yo creo que esa fue una de las cosas, de las primeras cosas cuando llegó Juan, nos desestabilizó y no nos alineábamos bien. Y una de las cosas que sí trabajamos mucho fue el alineamiento bien, ¿ya? ujú, Independiente de nuestras familias para atrás. Michelle viene de una familia donde son dos hermanas, entonces estaban, estaban acostumbradas a ser una familia más pequeña. Yo vengo de una familia que somos 6 hermanos, entonces estamos acostumbrados a tener mayor libertad. Y esas cosas hay que ir encajándolas porque finalmente esta familia y estos niños los vamos alineando de acuerdo a lo que nosotros vamos, de cierta forma, no nosotros, sino que, o sea, no es que vayamos, sino que vamos, de acuerdo a lo que nosotros aprendimos, tenemos que alinear esos dos puntos. Y con ujú, eso enseñarle un camino hacia adelante. Claro, y por otro lado también el también entender que
quizá hay cosas de nuestra crianza con las que nosotros estábamos de acuerdo, pero que con nuestros hijos no aplican o no funcionan. Exactamente. Entonces hay que como que reinventarse finalmente y adaptarse también a lo que cada uno necesita, ajustar expectativas, porque también, o sea, cada uno tiene sus formas de ser. Quizá nosotros éramos mucho más estudiosos y qué sé yo, y con nuestros niños hemos dicho, mira, ¿sabes qué? Las notas o un promedio no es lo más importante es que pucha, tenga amigos, sea feliz, disfruten lo que está haciendo, como ir flexibilizando en términos de como las expectativas en ese sentido, lo que se le exige a cada uno según lo que le acomoda, no lo que nos acomoda a nosotros. Ujú. Ahora, sí, con respecto a ese punto, igual hay que ser, Es difícil, pero no hay que ser totalmente flexible. No, porque todo tiene límite. Todo siempre tiene límite, eso lo diríamos sí o sí, porque mucha gente te dice, no, pero es que porque son adoptados tienen que ser libres y uno, no, eso no es así, porque si no, tampoco funciona. O sea, necesitan límites, necesitan estructura. Exactamente. Todas esas cosas que yo les escucho diciendo que son aportes y tips y aprendizajes súper buenos y importantes, me pregunto, ¿son temas que en su escuela de padres o la preparación desde la agencia de adopción les fueron enseñando eso o ustedes lo han tenido que aprender sobre la marcha? O sea, el tema de las expectativas, sí, como de ser realistas, de ajustar las expectativas y todo eso, sí, y el tema que yo te decía, como de el siempre estar acompañándolos y hacerlos sentir que uno es incondicional, independiente de que hayan malos o buenos momentos, eso sí. Pero claro, el tema como del alinearse, el tema de la importancia de las rutinas y todo eso, más con nuestros propios especialistas. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias por compartirlo con nosotros hoy. Creo que podríamos hablar mucho más de cada uno de esos temas y yo como, ay, sí, hay cosas que yo quisiera haber sabido. O digamos, ¿cierto? O sea, cuando te escucho, Michi, hablar de esto, de estar presente, no mandarlos a la pieza y eso, o no dejarlos como tiempo fuera y yo me voy para allá, no sé qué. Yo también pienso en el trabajo que uno como mamá y papá tiene que hacer para gestionar mis emociones, porque lo que pasa es que tu comportamiento me desregula a mí y yo no quiero estar contigo y yo necesito calmarme. Entonces, como este trabajo es duro para uno, tener que poder sobre la marcha gestionar lo que yo estoy sintiendo y no como sacarlo hacia el niño y no desconectarme. Y a veces no resulta, o sea, por más hoy, y en ese caso también sirve el relevarse. Como cuando uno ve que el otro ya no da más, es como ya, sigo yo, como ya. Que también cuesta a veces, porque es como, quizá lo estoy desautorizando, pero en verdad veo que necesita ayuda, como que todas esas cosas al final igual son difíciles, pero hay que tratar. Y por otro lado, también es súper importante con lo mismo, por ejemplo, como tip. Si alguna de esas cosas no llega a pasar, digamos, como tip de emergencia, y que puede pasar que el enojo vaya un poco más allá cuando uno está en cierta forma tratando de enseñarle algo o cometió algún error y uno se enojó un poco más de la cuenta. Es muy bueno que hay que de repente pausar un poco, dar un espacio y cuando uno ya esté más calmado como padre, volver a acercarse e incluso a veces pedir perdón. Porque uno pedir perdón un poco para que él entienda también y sienta humildad, que uno también se equivoca como padre. Y eso va dando un ejemplo para las relaciones en la vida. Sí. O sea, tal vez nosotros no recibimos esto de parte de nuestros papás, ¿cierto? La generación anterior no tenía tanto ese concepto. La autoridad y listo. Pero, por ejemplo, claro, eso yo creo que también lo hemos ido aprendiendo con especialistas, el tema de la importancia de reparar. Exactamente. Uno se puede equivocar porque uno es humano, uno puede haber tenido un mal día o haber reaccionado de la manera que uno no quería, pero lo importante es reparar. No dejar que, ya no importa, ya pasó, me hago el loco.
aquí no ha pasado nada, no, el buscar, el reparar la situación y poder conversarla abiertamente para buscar una solución en conjunto. Sí, Sí, eso es súper, súper importante. qué Es bueno. decir, Y yo creo que también se aplica a uno como adulto, o sea, no sí, solo a los niños, sino que como adulto Sí, por también. eso digo. Sí, es como estamos, cuando hacemos eso con nuestros hijos, les estamos enseñando así funcionan las relaciones. Claro. Lo que yo hago contigo es lo que te estoy dando un modelo para la salud en tus relaciones, en tu vida. Sí. Bueno, no sé si tienen tips alguna vivos. palabra de ánimo o esperanza, bien sea para los que están interesados y tal vez asustados, o los que ya están en este camino y sienten que no pueden hacer más malabares. No sé, ¿qué palabras de ánimo tienen? A ver, yo voy a partir diciendo que los mayores miedos, al principio yo no lo comenté, yo tenía los mayores miedos, sobre todo con Luis, que en ese momento estaba llegando de 7 años, eh, y al final son niños, y son niños, por mucho que pueda traer una historia en el pasado, o son cosas que uno puede trabajar, que puede moldear, que requieren mucho cariño, mucho amor, mucho tiempo. Eh, que requieren mucha paciencia también, pero requieren tiempo para estar cerca y yo creo que para los hombres, en mi caso personal, el vínculo se genera con tiempo, con mucho tiempo y con mucha tranquilidad. Para aquellos que están en el proceso ya de probablemente recibir niños, o sea uno o dos interraciales, da lo mismo, eh, para el hombre más que nada, porque la mujer lo tiene como implícito en el ADN, el tema de ser mamá muchas veces, pero el hombre no. Y el hombre, de repente, en mi caso también, al principio yo sentía que estaba con un extraño en la casa. Entonces, por mucho que yo sabía que era mi hijo, estaba con un extraño a nivel de sentimiento. Sí, Y no se conocían, era cierto. no, es así. Y los hombres somos un poco más concretos, se podría decir. Entonces, darle tiempo al tiempo, como dicen por ahí, las cosas van a ir fluyendo, pero obviamente uno tiene que forzarse a ese tiempo. El hombre tiene que forzar un poco ese tiempo, la mujer lo tiene más implícito. Y no tener miedo porque finalmente son niños. Sea la condición que tengan, como vengan, uno puede ir trabajando eso, hay que pensar que uno tiene por lo menos, hasta que salgan de la universidad, hoy día salen de la universidad y todavía se quedan en las casas. Así que tenemos por lo menos 30 años que vamos a tener un niño metido dentro de la casa. Hay que prepararse para eso. Hay que prepararse para eso, Hasta los 40. o 25 años. Entonces, no tenerle miedo a eso, yo creo que Sí. eso es lo primero. No tenerle miedo también, uno lo vi en algunos videos que ustedes tenían en la página y que nosotros también pasamos por eso, vamos a poder con esto económicamente o no económicamente, estamos preparados. Mira, nunca nadie está preparado. Yo creo que uno se va preparando en el camino, va creciendo en el camino. Uno lo que tiene que hacer es tratar de recurrir a ciertos especialistas O amigos, o familia. amigos, familia, apoyarse mucho en la familia, es súper importante para esto, digamos. Sí, mira, yo la verdad es que siempre he definido que la paternidad es caóticamente maravillosa. Es caótico, pero en verdad es maravilloso. No hay nada mejor en la vida que la bendición de ser padres. Te hace sacar lo mejor de ti, esforzarte por dar lo mejor de ti y sacas las fuerzas de donde no te imaginas para hacer lo mejor que puedes. Y lo mismo, como decía Luis Felipe, a veces quizá uno siente que no va a poder económicamente o que no va a poder en tiempos o qué sé yo, y al final uno como padre o madre siempre va a buscar la forma por sus hijos, siempre va. Y al final el tiempo te va dando las herramientas, como todo papá biológico o por adopción, en el camino también vas aprendiendo y al final lo más importante es que ellos, o sea, que ellos y que nosotros como familia seamos felices. Yo creo que eso es lo que buscan todas las familias y finalmente si uno se apoya en los familiares que tiene, en las amistades, buscas ayuda cuando la necesitas,
finalmente todo fluye. Sí. Qué No bueno. es una receta, pero Es difícil, sí. Es Sí, desafiante, sí, pero es maravilloso. sí, no es Yo una si pudiera receta. tendría 10, 20, muchos hijos. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que compartiendo su historia están animando a muchas otras familias a adoptar y por eso existimos nosotros en Adopción de Corazones. Como nosotros no podemos adoptar o acoger a los cientos de miles de niños, pero podemos influir a una familia y otra familia para que reciban a uno, dos, tres, como ustedes. Y así sí se van a acoger a estos niños. Entonces, esa es la idea. Con su historia están animando a muchos, trayendo esperanza y buenas pautas también, y pues mostrando que esto es algo que sí se puede hacer. Entonces, muchas gracias. Y sí, creo que vamos a tener otro video con ustedes para hablar un poquito del tema de la adopción interracial también, que sé que va a ser de gran interés para otros. Entonces, muchas gracias, Luis y Muchas, Michelle. muchas gracias a ti, Emily, sí, te por darnos pasaste. esta oportunidad de compartir nuestra historia. No, gracias.